Esto pasó hace unos meses. Yo trabajaba como oficial de policía en Vallequieto. Tenía 34 años y había pasado 10 años patrullando. Siempre he preferido la noche. Las calles estaban tranquilas y podía ayudar mejor a la comunidad. Pero había algo raro en esas noches. Cada vez que salía, sentía que había algo más. Una noche, mientras patrullaba calles laterales, vi un coche detenido. Pensé que alguien podía necesitar ayuda. Me acerqué con cuidado, iluminando con mi linterna la oscuridad. Entonces escuché mi nombre. Javier. Era una voz suave, casi un susurro. Miré para todos lados, pero no había nadie. Tal vez era mi imaginación o el cansancio. Lo dejé pasar, pero esa voz no se me olvidó. Con el paso de los días, la sensación de inquietud aumentó. La siguiente noche volví a sentirlo. Vi que las ventanas de una casa se abrían y cerraban solas. Traté de convencerme de que era el viento, pero no había brisa. Al acercarme, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tal vez mi mente estaba jugando trucos. A menudo escuchaba susurros, palabras que me sonaban familiares, pero no podía entenderlas. Hablé con algunos compañeros sobre lo que me pasaba. Ellos también tenían historias extrañas. Uno me contó que había visto una sombra moverse en un callejón. Otro dijo que sintió que alguien lo seguía, pero al darse vuelta, no había nada. A cada uno le daban explicaciones diferentes. Algunos decían que era el estrés por trabajar de noche. Otros mencionaban leyendas urbanas sobre espíritus perdidos en la ciudad. Yo ya no sabía qué pensar. El ambiente en Vallequieto se sentía diferente. A veces, caminando por la ciudad, sentía que alguien me miraba, pero no veía a nadie. Era como si el pasado de la ciudad quisiera comunicarse. Me cuestionaba si todo esto era real o solo mi fatiga. No podía seguir ignorando esa sensación creciente de que había algo más. Una noche, decidí detenerme en la esquina de una calle. Sentía que no estaba solo. Miré a la oscuridad y escuché mi nombre de nuevo. Javier. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía rápido. Entonces grité al vacío. ¿Quién está ahí? No había respuesta. De repente, vi a alguien de pie al final de la calle. Estaba allí, mirándome. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Sentí un nudo en el estómago. Di un paso hacia adelante. Pero cuando intenté acercarme más, la figura desapareció en la noche. Mi mente me decía que esto no podía ser real, pero la inquietud no se iba. Esa noche, el eco de mi nombre seguía resonando en el aire. Así que decidí seguir patrullando con más precaución. No sabía si debía estar asustado o si realmente había algo allí. Desde entonces, nunca he dejado de pensar en ello. Vallequieto había cambiado. Y yo también. Capítulo 2. Las sombras danzantes pasaron algunas noches desde aquel encuentro extraño. Como era de esperar, la inquietud no se desvanecía. Me encontraba en la estación de policía cuando uno de mis compañeros, Luis, se acercó a mí. Su rostro era una mezcla de preocupación y curiosidad. He oído rumores sobre esa casa en la calle principal, me dijo. Cuentan que está embrujada desde hace años. Mi interés se despertó. Luis continuó hablando, describiendo fenómenos extraños, luces que parpadeaban, sombras que se movían sin razón aparente y un frío inexplicable que envolvía la casa. Decidí que debía investigar. Era mi deber como policía, pero también, había algo en mí que quería enfrentar ese misterio. Esa noche, me dirigí hacia la casa. La calle estaba desierta, iluminada solo por la luz de la luna. Mi linterna atravesaba la oscuridad, cortando el aire frío. Al llegar, noté que las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. Todo parecía estar en un estado de abandono. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza el relato de Luis. Acercándome, sentí una presión en el pecho. Una sensación de ser observado, como si el tiempo se hubiera detenido. La voz de aquel susurro regresó a mi mente. Javier. Me estremecí. ¿Está alguien ahí?, grité, pero no obtuve respuesta. Solo el silencio de la noche. Decidí entrar. La puerta estaba entreabierta,
chirriando levemente. La oscuridad del interior parecía tragarse la luz de mi linterna. Entré con paso firme, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de mí. En el salón, lo primero que vi fueron muebles cubiertos de sábanas. Todo aparentaba un estado de abandono, pero había algo inquietante en la atmósfera. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna hacia donde había escuchado el sonido. No había nada, pero entonces vi algo moverse por la esquina de mi visión. Era una sombra. Una sombra que danzaba entre las paredes. La siguió mi mirada, mientras el pánico comenzaba a crecer. ¿Quién eres?, grité, sintiendo que mis palabras resonaban en la habitación vacía. La sombra se acercó, envolviendo todo en una bruma oscura. No podía distinguir con claridad, pero de repente, el aire se llenó de murmullos, como si múltiples voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Javier. Javier resonaban, volviendo a repetirse, ahora más intensamente. Sentí que el tiempo se congelaba, el miedo se apoderó de mí y decidí que era hora de salir. Dando un paso hacia atrás, me topé con algo. Algo frío y sólido. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Salí corriendo de la casa, mi corazón golpeando en mi pecho. Mientras huía, un viento frío sopló detrás de mí, como si la sombra estuviese persiguiéndome. Miré hacia atrás un instante y vi que la figura estaba de pie, inmóvil. Al llegar a la calle, me detuve a recuperar el aliento. ¿Qué había sido eso? Ese encuentro me dejó con más preguntas que respuestas. Di un vistazo hacia la casa y vi que algunas luces en las ventanas estaban encendiéndose, una tras otra, como si alguien estuviese observando. Decidí que debía hablar con Luis al día siguiente. Tal vez, con su ayuda, podría entender lo que estaba pasando. Vallequieto guardaba secretos, y sentía que estaba a punto de desenterrar algo más grande. Al volver a la estación, la tensión seguía presente. Sabía que lo que había vivido esa noche no era un simple juego de mi mente. Lo que había en la casa no iba a dejarme en paz. Capítulo 3. Revelaciones en la oscuridad. A la mañana siguiente, la rutina en la estación de policía se sentía extrañamente normal. Mis compañeros hablaban sobre casos menores, pero mi mente estaba atrapada en lo que había vivido. Esperaba que Luis terminara su turno pronto. Necesitaba su ayuda. No podía seguir lidiando con esto solo. Finalmente, cuando Luis llegó, lo llevé a un rincón apartado de la sala. Luis, necesito hablar contigo sobre la casa de la calle principal, le dije, intentando mantener la voz firme. Él me miró con curiosidad, pero pronto noté su expresión cambiar. ¿Pasó algo anoche?, preguntó, como si ya lo supiera. Le conté todo. La sombra, los murmullos, la sensación de ser observado. Cada palabra salía con un peso que parecía acosarme. He escuchado cosas, Javier. La gente del vecindario no se atreve a acercarse. Pero lo que me preocupa es que los rumores han aumentado. Dicen que, cuando la luna está llena, se siente una presencia más fuerte, me informó Luis. ¿Presencia?, pregunté, levantando una ceja. ¿De qué estás hablando? Han habido desapariciones. Personas que entraron a la casa y nunca regresaron, susurró, y mi piel se erizó. Nadie ha reportado a esas personas, como si se llevaron consigo sus secretos. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que el misterio se volvía más oscuro. ¿Qué implicaciones tenían esas palabras? Luis continuó, si quieres saber más, necesitaremos más que solo coraje. Tal vez podríamos buscar en los registros de la ciudad. Acepté. Era ridículo pensar en dar la vuelta sin más, cuando sabía que lo desconocido me estaba llamando. Nos dirigimos a la sala de archivos, donde revisamos documentos antiguos. Las horas pasaban mientras leía casos de desapariciones y sucesos extraños en la zona. Entre las páginas, encontré un informe de un caso en las décadas pasadas, donde una joven llamada Elena había desaparecido. Algo en su historia resonó conmigo. Elena había sido vista por última vez en la casa de la calle principal. El informe mencionaba fenómenos similares a los que yo había experimentado, sombras, susurros, una sensación de que algo siniestro habitaba entre la oscuridad. Al cerrar el archivo, Luis me miró preocupado.
Esto se está volviendo más serio, Javier. Deberíamos dejar esto así. Pero ya había tomado la decisión. No, Luis. Necesito ir de nuevo a la casa. Tal vez todo esté relacionado. Tal vez ella aún esté allí. Luis me tomó del brazo. ¿Y si hay algo más, algo que no podamos controlar? Sus palabras se perdieron en la preocupación de mis propios pensamientos. La oscuridad de la casa había dejado una huella en mí. Debía enfrentar lo que había comenzado. Ese mismo día, prometí a Luis que no iría solo. Al caer la noche, nos dirigiéramos juntos hacia la casa, armados no solo con linternas, sino con la determinación de descubrir la verdad. Al llegar, la luna estaba llena, brillando intensamente en el cielo, y un silencio inquietante envolvía el ambiente. Justo cuando íbamos a entrar, sentí una ráfaga de frío que nos envolvió. Luis y yo nos miramos, comprendiendo que habíamos cruzado un umbral. Lo que sucedería esa noche cambiaría nuestro destino para siempre. Antes de abrir la puerta, me detuve un instante y escuché un susurro. Javier, el eco de mi nombre atravesó la noche, y supe que ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. La verdadera oscuridad. Con un profundo suspiro, empujé la puerta de la casa. El chirrido de las bisagras resonó en la quietud de la noche. El aire era espeso, lleno de un olor a moho y algo más, algo metálico que me retorció el estómago. Luis se quedó a un paso detrás de mí, con la linterna temblando en su mano. La primera habitación estaba desordenada. Muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas del pasado. El polvo flotaba en la luz de la luna que atravesaba las ventanas rotas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Luis, su voz era apenas un susurro. Lo estoy, respondí. No estaba seguro de nada, pero la necesidad de saber superaba mi temor. Avancé, dejando que la luz de la linterna revelara un camino polvoriento. A medida que inspeccionábamos la habitación, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué le había pasado a Elena? Donde estaban las personas que había mencionado Luis, una puerta en la esquina se abrió de golpe, como si algo la empujara desde detrás. Luis dio un paso atrás, sorprendido. ¿Te diste cuenta de eso?, susurró. Asentí. Un escalofrío corría por mi columna. Vamos a ver, murmuré, obligándome a acercarme a la apertura. La habitación detrás de la puerta era más pequeña, y en el centro había una antigua caja de madera. Estaba decorada con intrincados diseños, pero estaba manchada y desgastada. Me arrodillé para examinarla. ¿Qué crees que hay dentro?, pregunté, ignorando el pulso acelerado de mi corazón. Luis se acercó más, observando mientras yo intentaba abrir la tapa. Estaba bloqueada, pero al girar la caja, noté un pequeño candado en un costado. Tal vez tengamos que forzarlo, sugirió él, una sombra de duda cruzando su rostro. No, espera. Necesitamos ser cautelosos, respondí. Solo quería respuestas, pero tenía la sensación de que esto podría ser más de lo que esperaba. Entonces, un sonido repentino nos paralizó, un murmullo. Era sutil, pero estaba ahí, casi como si alguien hablara en voz baja. Ambos nos miramos, los ojos de Luis ampliándose. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Asentí lentamente. Viene de la parte trasera. Intentando mantener la calma, me puse de pie y hice un gesto con la mano para que lo siguiéramos. La linterna iluminaba el camino mientras retrocedíamos hacia el pasillo. Al llegar a la otra habitación, una luz comenzó a parpadear. Era un pequeño faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero cuando entramos, encontramos un espejo grande. Reflejaba no solo nuestras figuras, sino también algo más. Una sombra oscura se asomaba por detrás de nosotros. Javier, mira. Luis gritó, señalando hacia el espejo. En el reflejo, una figura delgada y pálida se proyectó momentáneamente antes de desvanecerse. Mi corazón se detuvo, la luz de la linterna tembló y se apagó, dejándonos en la absoluta oscuridad. Solo el murmullo persistía, y esta vez era más fuerte, como si alguien nos llamara. Debemos salir de aquí, dijo Luis con voz temblorosa. Sin pensarlo, tomé su brazo y corrí hacia la salida, sintiendo que algo nos seguía. Justo cuando llegamos al umbral, una mano fría se posó brevemente en mi hombro, y un grito involuntario salió de mi garganta.
No había vuelta atrás. Lo que había en esa casa tenía un interés en nosotros, y estaba decidido a revelarse. Cuando cruzamos la puerta, caímos de rodillas en el suelo, agotados pero vivos. Pero el murmullo se mantuvo en el aire, suave y persistente. Habíamos obtenido pistas, pero las preguntas eran más que nunca. ¿Qué había sucedido realmente en esa casa? ¿Y quién era la figura que nos observaba? Al mirar atrás, sabiendo que el misterio apenas comenzaba, la ansiedad creció en mi interior. La oscuridad nos estaba llamando nuevamente. Capítulo 5. Ecos del pasado. La luz de la linterna había desaparecido, pero el murmullo aún flotaba en el aire, como un eco distante de lo que alguna vez había sido esa casa. Aún temblando, me levanté y miré a Luis. ¿Escuchaste también la voz?, le pregunté, mi voz temblando. Sí, pero no entendí lo que decía, respondió él, centrándose en la entrada, como si esperara que algo saliera. No creo que debamos quedarnos ahí fuera. Debemos seguir investigando, insistí. La tensión de la noche parecía apoderarse de nosotros, impulsándome hacia un nuevo nivel de determinación. Las preguntas comenzaron a girar en mi mente. ¿Qué estaba tratando de comunicarnos esa voz? Curiosamente, el murmullo cambió. Se tornó más nítido, casi como si tratara de formar palabras. Me di cuenta de que venía de la parte trasera de la casa. Sin pensarlo más, volví a entrar, guiando a Luis a través del pasillo y hacia la oscura sala donde habíamos escuchado por primera vez el susurro. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que la atmósfera era diferente, como si la habitación respirara con un aire nuevo. Una corriente fría que contrarrestó el calor de nuestro miedo me envolvió. Luis se detuvo. Esto no está bien, Javier. Deberíamos irnos. No, necesito saber. Vamos. Empujé la puerta que nos había conducido a la sala donde había encontrado la caja. Esta vez, la cerradura parecía querer abrirse, como si algo dentro de ella se agitara, insistiendo por liberarse. Cuando volví a inclinarme, vi que la luz de la luna iluminaba parcialmente la caja, revelando algunas inscripciones en la parte superior. Eran nombres, grabados con una precisión inquietante. ¿Qué son estos nombres?, preguntó Luis, mirando por encima de mi hombro. Es como si pertenecieran a personas. Me detuve un momento. Elena, tal vez son ellos. Aquellos que se mencionan en los relatos. Me sentí incómodo al pensar que sus nombres podían estar relacionados con una tragedia que jamás había comprendido. De pronto, una risa apagada resonó en la habitación. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante entendí que no estábamos solos. Luis, balbuceé. Justo detrás de nosotros, una sombra alargada se proyectó en la pared. No podía verla claramente, pero sentí su presencia. Un frío inexplicable recorrió mis extremidades. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de sonar decidido mientras el terror intentaba dominarme. La sombra se acercó lentamente, como si respondiera a mi pregunta. Las voces se intensificaron, entremezclándose con nuestras respiraciones, creando un coro de agonía y desesperación. Las palabras eran indistinguibles, pero la intención era clara, abrumadora y llena de sufrimiento. No puede ser real, susurró Luis, retrocediendo. Esto no puede estar sucediendo. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia la caja, lo que vi me hizo perder el aliento. La tapa estaba entreabierta, y algo oscuro se movió en su interior, fuera de mi vista. Era como si la madera misma de la caja respirara, como un ser vivo que luchaba por escapar. Cuidado, grité, empujando a Luis hacia atrás, justo cuando la tapa se levantó y un destello de luz brotó del interior. Un objeto brilló con intensidad, y al instante sentí que el murmullo se tornaba en gritos. Debemos salir, ahora, dije mientras tomaba su brazo nuevamente, pero esta vez, mi mente estaba llena de imágenes, rostros perdidos, historias olvidadas que pedían salir a la luz. Pero lo que había en esa casa no estaba dispuesto a dejarse ir tan fácilmente. Al cruzar la puerta, el susurro se convirtió en un grito ensordecedor, resonando en mis oídos mientras un destello final iluminaba la oscuridad. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver la figura emerger de la caja, y supe que esto era solo el comienzo. Nos quedaba un largo camino por recorrer. ¿Qué pasaría si esas sombras eran más que solo ecos del pasado?
La noche aún no había terminado, y la verdadera oscuridad esperaba. Capítulo 6. Atrapados en la noche corrí con Luis, arrastrándolo detrás de mí, mientras una sensación de pánico se apoderaba de nosotros. La casa se sentía viva, cada sombra parecía moverse, y el eco de nuestros pasos parecía ser absorbido por la oscuridad. Escucha, dijo Luis, frenando en seco. ¿Oyes eso? Aún temblando, me detuve y presté atención. El murmullo se había transformado en un grito lejano, como si muchas voces se unieran en un coro de angustia. Era insoportable. Deberíamos irnos, repetí, pero ni yo mismo podía convencerme. Luis miraba hacia atrás, la expresión de su rostro una mezcla de terror y curiosidad. ¿Qué crees que está pasando aquí? ¿Hay alguien más? Quizás, tal vez son las almas que quedaron atrapadas, sugerí, la idea me helaba la sangre. Las historias que habían circulado sobre esta casa empezaban a cobrar vida en mi mente. No era solo un lugar abandonado, era un cementerio de recuerdos. Sin previo aviso, un ruido sordo resonó detrás de nosotros. Era el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Nos giramos en dirección a la sala, donde la luz que emergía de la caja había cesado. Todo era silencio ahora. No podemos quedarnos aquí. Hay algo que no entendemos, insistí, tomando la mano de Luis y llevándolo hacia la puerta principal. Mientras corríamos, noté que la sombra que nos había pasado cerca antes parecía ahora seguirnos, siempre un paso atrás. Entonces, algo en la esquina de mi visión me hizo detenerme. Una figura alargada, semitranslúcida, estaba en el pasillo. Eran como las mismas sombras que se proyectaban, pero, esta vez, tenía forma humana. Javier, no, gritó Luis. Antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un paso hacia nosotros. Una oleada de frío recorrió el espacio. Al principio no podía ver su rostro, pero a medida que se acercaba, la luz de la luna se filtró por una grieta, iluminando su mirada perdida. Era el reflejo del sufrimiento. ¿Buscas algo?, pregunté, mi voz temblaba. Salgan de aquí, la figura gritó, y en su voz escuché el eco de múltiples almas en pena. Era un grito desesperado, y comprendí que no deseaba lastimarnos, estaba tratando de avisarnos. La urgencia se apoderó de mí. Luis, creo que esta entidad está tratando de ayudarnos, murmuré, pero las palabras se sentían vacías. ¿Cómo puedes estar seguro? Podría ser parte de todo esto, replicó él, sus ojos reflejando el miedo y la duda. La figura se extendió hacia nosotros, como si intentara tocar nuestras manos. Su piel era casi imperceptible, un vapor oscuro que se desvanecía a nuestros ojos. No están a salvo, insistió, y el eco de su voz pareció resonar a través de la estructura de la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba tratando de señalarnos hacia la salida. Sin pensarlo más, tomé la decisión. Vamos, Luis, grité, dirigiéndome hacia la puerta principal, dejando atrás la figura que se desvanecía en la penumbra, corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. El aire se cortaba con una tensión palpable. Justo cuando cruzamos el umbral, sentí una fuerza invisible detrás de nosotros, como si la casa intentara retenernos. Detrás de la puerta, la cálida luz de la luna parecía dar un respiro a nuestras almas. Nos detuvimos en la entrada, jadeando. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, pálido y tembloroso. Fue un aviso, respondí, recuperando el aliento. Donde hay sombras, hay historias que contar. Esto no terminó aquí. Tan pronto como pronuncié esas palabras, un viento helado pareció arrastrarse a nuestro alrededor, y supe que habíamos provocado algo que no habíamos terminado de comprender. Las historias de esa casa aún tenían mucho que revelar. Pero antes de ahondar en eso, debía averiguar por qué esas almas estaban atadas a un lugar donde un eco de sufrimiento no parecía tener fin. Mi mirada se desvió hacia la ventana de la sala, donde una débil luz titilante seguía emitiendo destellos. Era un aviso. Y ahora, al estar fuera, la curiosidad y el pánico luchaban entre sí. ¿Qué haríamos a continuación? La noche había cambiado, pero el verdadero horror apenas comenzaba a desenrollarse.
Capítulo 7. Ecos de advertencia. La brisa nocturna golpeaba mi rostro mientras trataba de recopilar mis pensamientos. Luis aún estaba recuperándose del susto, y sus ojos miraban hacia la casa, como si lo que había sucedido lo hubiera marcado de manera indeleble. ¿Deberíamos volver? Tal vez hay algo más que necesitamos entender, sugirió con una voz temblorosa. No podemos volver ahí, respondí, sacudiendo la cabeza. No sin saber más sobre lo que estuvo ocurriendo. La idea de adentrarme nuevamente en esa casa me sobrecogía, pero sabía que había algo en su interior que no habíamos descubierto. De repente, Luis señaló a la ventana en la sala. ¿Ves eso? La luz sigue parpadeando. Era como un faro en medio de la oscuridad, invitándonos a regresar. ¿Podría haber una respuesta allí? No estaba seguro de que fuera la respuesta que deseaba, pero el impulso de entender se hizo más fuerte que mi miedo. Está bien. Pero necesitamos ser rápidos. Esto no parece seguro, afirmé. Inmediatamente, ambos comenzamos a avanzar hacia la entrada, lentos y cautelosos. La puerta chirrió de nuevo al abrirse, y la sensación de la casa nos envolvió, una sombra familiar que nos alertaba. Esto es una locura, murmuró Luis, pero no se detuvo. Con cada paso que dábamos, el eco del grito de la figura seguía resonando en mi mente. No están a salvo. La sala estaba en silencio nuevamente. La luz temblorosa seguía allí, casi hipnótica. ¿Por qué sigue encendida?, pregunté, mirando alrededor, buscando alguna señal de lo que podía haber causado la luz. Pero todo parecía igual, como un monumento al sufrimiento. Luis se acercó a la fuente de luz, que emanaba de la caja. Tal vez hay algo dentro de ella, dijo, y cuando se acercó, una descarga de energía me recorrió el cuerpo. Sentí que había un vínculo entre la caja y lo que habíamos visto antes. No solo era un objeto cualquiera, era una trampa forjada en la historia de la casa. Espera, le advertí. Dame un momento. Pero antes de que pudiera detenerlo, Luis ya había abierto la tapa de la caja. Al instante, el aire se hizo denso, y una risa escalofriante llenó la habitación. Como si una multitud celebrara algo que no podíamos ver. ¿Qué está pasando?, preguntó Luis, retrocediendo. En ese momento, las sombras en la habitación comenzaron a alargarse. Se movían como serpientes, danzando sin control. «Cierra la caja», grité, y mientras lo decía, una de las sombras se lanzó hacia Luis, como un susurro oscuro que buscaba atraparlo. «Luis, muévete». Él reaccionó de inmediato, cerrando la tapa de la caja con fuerza. El silencio volvió, pero el aire seguía vibrando con una energía inquietante. ¿Qué era eso?, preguntó, con los ojos desorbitados. No lo sé, pero creo que acabamos de desatar algo. Tomé un respiro profundo, intentando calmar el caos que se había apoderado de mis pensamientos. Algo nos había advertido, y esa advertencia parecía tener un propósito. Volvió a surgir la idea de que había historias que debían contarse. ¿Y si esas almas son las que nos alertan?, preguntó Luis, su voz todavía temblando. Lo que importa ahora es cómo detener esto. Aún hay algo que no entendemos, y no podemos quedarnos aquí. Me dirigí hacia la puerta, decidido a salir, pero el viento helado volvió a soplar, y los ecos de las voces alcanzaron nuestras almas. Entonces lo vi, un destello, justo en la oscuridad del pasillo que se abría ante nosotros. Un camino que nos llevaba hacia lo desconocido. Antes de que pudiera sugerir otra cosa, un susurro rasgó el aire. No se vayan, aún no. Era un llamado en medio de la tormenta de miedo. Y supe que permanecer allí sería nuestra única opción si queríamos descubrir qué realmente había pasado en esa casa. Estábamos atrapados en una red de sombras y ecos. La noche no había terminado, y las historias estaban listas para contarse, incluso si eso implicaba arriesgarnos a enfrentar lo que había en la oscuridad. Capítulo 8. Las sombras reveladas. El eco del susurro resonó a través de la habitación y la tensión colgaba en el aire, pesada e inmóvil. ¿Qué quería decir con aún no? Mi mente corría, buscando respuestas. Pero la única respuesta que encontré fue un profundo impulso de quedarme. Luis miró hacia mí con una mezcla de miedo y determinación. Justo cuando pensé que podría flaquear, él tomó una respiración profunda.
Tal vez necesitamos escuchar. Su voz fue firme, aunque sus manos temblaban. No sé si deberíamos, respondí. Pero no podía ignorar el destello que había visto. También sentía que había una conexión, algo que necesitábamos entender. Sin embargo, la incertidumbre me invadió, con pasos lentos, nos dirigimos hacia la oscuridad del pasillo. La luz de la caja se reflejaba en nuestras caras, creando un juego de sombras que se movían entre nosotros. A medida que avanzábamos, noté que las sombras parecían reaccionar, como si sabían que nos acercábamos a algo. Luis se detuvo abruptamente. ¿Crees que hay más de esto?, señalando hacia las paredes como si esperara encontrar respuestas dibujadas en la pintura desgastada. ¿Más sombras? Puede ser. Algo debe haber ocurrido aquí, respondí, sintiendo que cada palabra asentaba un peso mayor en el ambiente. A medida que nos adentrábamos más, la temperatura bajaba considerablemente. Mis dientes castañeteaban. De pronto, una puerta a un lado del pasillo se abrió lentamente, como si una mano invisible la empujara. Luis, murmuré, mientras una brisa helada salía de la habitación, haciendo que mi piel se erizara. Espera, dijo Luis, podría haber algo ahí. En ese instante, la luz titilante de la caja pareció oscurecerse, y un profundo silencio se apoderó del pasillo. La oscuridad de la habitación ante nosotros era abrumadora, ambos nos acercamos a la puerta, que crujió al abrirse un poco más. Dentro, el aire se sentía cargado, casi estático. Al mirar, mis ojos se ajustaron, y algo brilló en la penumbra. Era un viejo cuadro en la pared, y aunque estaba sucio, las imágenes parecían cobrar vida. Eran figuras de personas atrapadas en una danza, rostros de angustia y dolor. ¿Quiénes son?, preguntó Luis, casi en un susurro. No lo sé, pero creo que son las almas, contesté, mirando fijamente los rostros desconsolados. Entonces, algo en la pintura cambió. Las figuras comenzaron a moverse, y el cuadro cobró vida. La sensación de ser observado se hizo más intensa, y un grito resonó, sin voz, pero con pura desesperación. «Sal afuera». «No miren», gritó Luis, retrocediendo de la puerta mientras el viento parecía formar un torbellino en la habitación. En ese instante, comencé a comprender el peligro que enfrentábamos. No solo éramos observadores, éramos parte de la historia trágica de esos rostros. ¿Por qué están atrapados?, pregunté, queriendo entender la razón de su sufrimiento. Pero no hubo respuesta, solo el eco de su murmuro, una súplica que nos indicaba que estábamos en el lugar equivocado. Fue entonces cuando el cuadro dejó de moverse. Un estruendo retumbó en la casa, como un instante de calma antes de una tormenta. Las paredes temblaron, y las luces comenzaron a parpadear con fuerza. Sentí que el espectáculo no era solo para nosotros, sino que era una advertencia de lo que estaba a punto de desatarse. «Debemos salir de aquí», exclamé sin pensar. Luis asintió, pero ya era tarde. La casa comenzó a crujir y las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor, parecía que estaban listas para atacar. En ese momento, una figura apareció al final del pasillo. Era difusa, pero su presencia era inconfundible. «No se vayan, ustedes son parte de esto», susurró con una voz que era como un eco lejano. «¿Qué significa eso?», le grité, pero no hubo respuesta. Solo el murmullo de las almas atrapadas, y la figura se acercaba, acercándose cada vez más, fundiéndose con la oscuridad. No había tiempo para pensar. Mi instinto de supervivencia se activó. «¡Corre!», grité a Luis, y juntos corrimos hacia la salida, sintiendo que el aire se volvía más pesado y una fuerza nos seguía. La casa no estaba lista para dejar que nos fuéramos tan fácilmente. Mientras abandonábamos la habitación, sabíamos que algo había cambiado, que los ecos de aquellas almas aún estaban con nosotros. Y lo que habíamos destapado era solo el principio de algo mucho más oscuro. Capítulo 9. Huellas en la oscuridad. Corrimos a través del pasillo, pero las sombras parecían tener vida propia, serpenteando a nuestro alrededor. Cada vez que pensábamos que estábamos a punto de salir, algo nos detenía. Una puerta que antes estaba cerrada ahora se abría de golpe, empujándonos de nuevo al centro de la casa. Una risa desquiciada resonó en las paredes, y mi corazón se aceleró. «Luis, aquí», grité,
guiando a mi amigo hacia una habitación adyacente. Cerré la puerta justo a tiempo, y me apoyé contra ella sintiéndome débil. ¿Qué fue eso? Mis palabras escaparon de mi boca como un susurro entrecortado. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Luis parecía tan asustado como yo. Su rostro pálido era un recordatorio de la realidad que habíamos encontrado. Un susurro llegó desde la oscuridad de la habitación, tan tenue que apenas podía escuchar. La puerta, no está cerrada, dijo una voz que resonaba con un eco inquietante. Debemos mantenernos en silencio, le dije a Luis, pero ya era tarde. La voz creció en intensidad, una mezcla de desesperación y desafío. Los verán, no se acerquen a la luz. ¿Verán quiénes? Pregunté, de modo instintivo. Mi mente intentaba conectar las piezas, pero la confusión mantenía a raya mi raciocinio. La habitación era pequeña y estaba llena de objetos cubiertos por sábanas blancas. Se sentía como un mausoleo. En una esquina, un viejo armario temblaba, como si algo en su interior luchara por salir. Yo no quería acercarme, pero una fuerza invisible parecía llamarme hacia él. ¿Qué estás haciendo?, murmuró Luis, dudando y apuntando con la mirada. No debemos. Pero no podía evitarlo. Caminé hacia el armario, con cada paso sintiendo que el aire se volvía más pesado. Tal vez haya algo útil, respondí, aunque en el fondo sabía que eso podía llevarnos a algo peor. La madera se quejaba cuando abrí las puertas. Dentro, solo había un trozo de papel arrugado. Lo saqué, y al desdoblarlo, unas palabras manuscritas comenzaron a aparecer, como si la oscuridad misma estuviera revelando su contenido. Decía, no están solos, lleguen a la luz. ¿Qué significa esto?, pregunté, confundido. Miré a Luis, que observaba la nota con asombro, pero también con temor. Eso no tiene sentido. No podemos confiar en esto, gritó él, nervioso. Fue entonces cuando un estruendo resonó a nuestras espaldas. La puerta que habíamos cerrado se abrió de un golpe, y la sombra que antes nos había observado se deslizó hacia adentro, tomando forma. Era una figura alta, con ojos que brillaban en la oscuridad. Ya es hora, dijo con una voz profunda y resonante. Ustedes han sido elegidos. No hay vuelta atrás. Sentí un sudor frío correr por mi espalda. ¿Elegidos para qué?, grité, sintiendo que mi voz temblaba. Todo sucederá en el ciclo de la luna llena. La sangre llamará, y ustedes deben cumplir su papel en el ritual, respondió, con una sonrisa burlona que revelaba dientes afilados. No planeamos quedarnos, dijo Luis, con una desesperación feroz, y tomó mi brazo. Vamos. Y así, con la figura avanzando hacia nosotros, nos lanzamos hacia la habitación contigua, buscando cualquier salida. El rugido de la sombra resonaba detrás de nosotros, y sabía que el tiempo se estaba agotando. Nos dijeron que no estábamos solos, pero ahora entendía que la oscuridad era más peligrosa de lo que imaginábamos. Al final del pasillo, vi una luz tenue filtrándose. Allí, grité, mientras corríamos hacia la salida. Todo lo que sabía era que debíamos llegar antes de que la sombra nos alcanzara. Mientras nos acercábamos a la luz, sentí que algo dentro de mí se revertía. Teníamos que descubrir quiénes eran realmente las almas atrapadas, y por qué fuimos elegidos. Pero mucho más urgente, quién era esa figura que nos perseguía, y qué ritual planeaba. Antes de que pudieran encontrar respuestas, nuestra única opción era correr y esperanzarnos de que la luz no solo iluminara el camino, sino que también nos salvara. El aire estaba cargado de tensión mientras corríamos hacia la luz. Cada paso que dábamos resonaba con el eco de nuestras respiraciones llenas de pánico. La figura oscura, con su aura amenazante, se acercaba cada vez más. La puerta terminaba en la sala principal, donde la luz de la luna brillaba como un faro en la oscuridad, prometiendo seguridad pero, al mismo tiempo, ocultando secretos. Al llegar al umbral, la luz iluminó el espacio, y nos detuvimos un instante, incapaces de entender lo que veíamos. El suelo estaba cubierto de objetos extraños, fotografías desgastadas, juguetes viejos, y en el centro, la antigua caja que parecía haberlo empezado todo. Permanecía abierta, su interior emitiendo un brillo etéreo que nos llamaba, como si algo estuviera ansioso por salir. No te acerques, grité a Luis,
pero ya era demasiado tarde. Él se movía lentamente, atraído por el objeto. Algo nos está llamando. Su voz resonaba con una mezcla de curiosidad y miedo. Debemos saber qué es. Mientras él se acercaba, la sombra que nos había seguido se detuvo al borde de la luz. Ustedes no deberían estar aquí, susurró, y la habitación pareció temblar. No están preparados para la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté, intentando mantenerme entre Luis y la sombra, pero los murmullos comenzaron nuevamente, remolinos de voces que llenaban el aire, mezclándose con el susurro de mi nombre. Javier. Deja eso, Luis, grité, mientras el aire se volvía más denso. Pero era incapaz de moverme. El brillo de la caja adquirió una intensidad casi insoportable, y las voces parecían hacerse más claras. Los nombres, estaba seguro de que era un eco de la conversación que había tenido con Luis sobre los nombres en la caja. ¿Son las almas atrapadas? ¿Lo que les ocurrió? No solo son almas, dijo la sombra, su voz más clara y penetrante ahora. Son recuerdos, momentos de personas que han caminado por aquí antes que ustedes. Se alimentan de sus miedos, de sus deseos no cumplidos. Luis volvió su rostro hacia mí, asustado. ¿Qué significa eso? Significa que han llegado al final de un ciclo. La luna llena trae poder, y la historia de esta casa no está completa. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar. La figura se inclinó levemente, como si nos contemplara con interés, sentía que el suelo temblaba bajo mis pies, las sombras comenzaron a moverse, danzando en una coreografía macabra. No podemos ser parte de esto, dije, ahora con más seguridad en mi voz. No nos interesa, la figura de la sombra rió, un sonido hueco que reverberó en mi pecho. Su interés no es lo que importa. La decisión ha sido tomada. La pregunta es, ¿cómo lo enfrentarán? ¿Como héroes o como víctimas? Entendí que este juego no era solo sobre escaparnos, era sobre enfrentarnos a lo que significaba estar atrapados en el pasado, en las sombras de lo que alguna vez fuimos. Cerré los ojos, recordando a Elena, la chica de la que había leído en los archivos. Las sombras no eran solo seres oscuros, eran fragmentos de algo real, de una tristeza profunda que había marcado un punto ciego en el tiempo. Javier, la voz era suave y conocida. Ayúdanos. De repente, la caja lanzó un destello y el murmullo de voces se convirtió en un grito ensordecedor que hizo vibrar las paredes. La figura de la sombra retrocedió, mientras las almas perdidas comenzaban a salir de la caja como vapor, volando hacia el aire y llenando el cuarto con una luz resplandeciente. En ese instante, comprendí que no solo estábamos luchando por nuestra supervivencia, sino por la liberación de aquellos que habían sido atrapados por la oscuridad. Luis, ayúdame. Le grité mientras el poder de las historias se arremolinaba a nuestro alrededor. Juntos, nos lanzamos hacia el centro de la luz, intentando invocar la memoria de las almas. En un instante, las sombras que nos acorralaban se disiparon, arrastradas por la luz intensa. La figura oscura comenzó a desvanecerse, su grito de frustración resonó en el aire, sintiendo como su poder se desvanecía. ¿Nunca podrán escapar de lo que son? Con un último destello, todo fue silencio, los dos caímos al suelo, agotados y temerosos. La luz luminosa se desvaneció, dejándonos en una penumbra silenciosa, pero el aire era diferente, liberado de la oscura presencia que había estado sobre nosotros. El eco de las voces persiste en mi mente, aunque esta vez no era algo a temer, sino el recordatorio de las vidas que habían cambiado, que aún necesitaban encontrar paz. Nunca volví a patrullar esas calles. Vallequieto siempre se sintió como un lugar diferente, donde las sombras podrían estar esperando, pero ahora sabía que podía ser un lugar de sanación. A veces pienso en los que quedaron atrás y en aquellas almas que aún vagan, buscando su camino. Pero, sobre todo, pienso en cómo esas experiencias desafiaron la manera en la que veo el mundo. Quizás, en el fondo, la respuesta siempre estuvo allí, en la línea del misterio entre lo que conocíamos y lo que nos quedaba por descubrir.